Buenos días con todos, buenos días. Por favor, si me confirman si ven mi presentación, si me están escuchando claramente para empezar, por favor. Sí se ve, profe. Sí, profesor. Ok, gracias. Vamos a empezar entonces, chicos. A ver, semana 2. Semana 2 tenemos que desarrollar ya un poco más acerca de los factores de producción, ¿no? Un poco más acerca de los factores de producción. Recuerden, pues, que en la clase anterior habíamos hablado de los factores de producción. ¿Cuáles eran ellos, no? Habíamos visto, pues, que estos se clasifican de acuerdo, pues, a su uso en la producción, ¿no? Entonces, estamos hablando, pues, de elementos que entran en la producción, que se transforman y que luego van a ser generados como si fuera, pues, un producto final, que puede servir para nuestra satisfacción directa e inmediatamente, o que puede servir, como habíamos mencionado, para producir otros bienes y servicios, ¿no? Entonces, recordemos los factores de producción: naturaleza o tierra, trabajo, capital, ¿no? Recordemos que naturaleza y tierra habían sido clasificados como factores de producción de tipo originarios, porque preexisten a la producción, ¿no? Además, los factores derivados solamente habíamos mencionado ahí al capital, ¿no? Porque recuerda, pues, que gracias a la fuerza de trabajo y su capacidad para transformar la naturaleza, se deriva, pues, en algunos bienes que pueden servir, pues, para satisfacer nuestras necesidades o para producir otros bienes y servicios. Y los factores de producción complementarios que habíamos mencionado estaban las habilidades empresariales, el Estado y también la tecnología, ¿no? Bien, nos vamos a meter un poquito más ahora en el factor de la producción que nosotros llamamos naturaleza o recursos naturales o tierra, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de la naturaleza o de los recursos naturales, estamos hablando de los elementos que nos proporciona. ¿Que nos proporciona quién? Nuestro entorno, la naturaleza propiamente, ¿no? Recuerda que estos elementos preexisten al hombre. El ser humano no ha hecho nada para que exista. Claro, sí puede hacer que se reproduzcan, sí puede hacer que se incremente y todo, pero el ser humano no los ha creado. Bueno, no se va a discutir, pues, pero más allá, pues, de que se hayan creado de repente por acto divino o por evolución, eso no interesa. Lo que sí interesa es que preexiste al hombre. El hombre no los crea, ¿no? ¿Y qué tenemos ahí? Tenemos los ecosistemas, las fuerzas motrices, las materias brutas, que son los recursos tal y como se encuentran en la naturaleza. Las materias primas también se consideran naturaleza en algunos casos, ¿no? En algunos casos, ¿ya? Y estas materias primas, pues, pueden ser de origen animal, vegetal o mineral. Recuerda que estos recursos entonces comprende a la naturaleza y se dividen en dos grandes grupos, ¿no? En recursos y en condiciones. En recursos y en condiciones. Recuerda que los recursos son los recursos renovables y no renovables que tú conoces y que estás viendo, pues, ahí en la imagen, ¿no? Hay recursos que son renovables, por ejemplo, el aire, el viento, que nos genera, pues, la energía eólica, ¿no? La energía solar, el agua es renovable, ¿no? La flora, la fauna son renovables, ¿sí? Pero hay ciertos recursos que no son renovables, pues, por ejemplo, el petróleo, el gas, los minerales, etcétera, ¿no? Una vez que se acabe, pues, la fuente de petróleo en el planeta, ya no se va a producir más, ¿no? Se va a tener que esperar, pues, millones y millones de años para que los restos fósiles nuevamente se conviertan, pues, en petróleo. Entonces, esa es una parte de la naturaleza, los recursos, que pueden ser renovables o no renovables. La otra parte de la naturaleza son las condiciones propias de la naturaleza, ¿no? Ahí está, pues, los recursos renovables como el aire y como la energía solar. También está la energía atómica, la energía hidroeléctrica, ¿ya? Y hay que tener en cuenta que tanto los recursos como las condiciones van a influir en la producción de bienes y servicios. Esos recursos, ya sean propiamente renovables o no renovables, o condiciones de la naturaleza, van a limitar la producción. Recuerda que los recursos son escasos, ¿no? Van a limitar la producción, ¿ya? A tenerlo en cuenta entonces, chicos, ¿sí? A ver, el siguiente factor de la producción, el trabajo, ¿no? El siguiente factor de la producción originario, el trabajo. Se define, pues, el trabajo como toda actividad realizada por el hombre, ¿no? Con el propósito de producir bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades humanas, ya sea de manera individual o de manera colectiva. El trabajo tiene características, ¿no?
Ahí hay algunas de ellas, ¿no? Implica esfuerzo físico y mental y es realizado de manera consciente por las personas, ¿no? El trabajo se dice pues que es penoso, ¿no? Porque lo consideramos obligatorio, además implica peligro, además de responsabilidad y causa fatiga. Y cuando se refieren pues al esfuerzo, no solamente hay un agotamiento físico, sino también mental, ¿no? Y además tiene un fin económico, ¿ah? Porque nosotros lo realizamos a cambio de una contraprestación, a cambio de un pago, ¿no? Y es consciente porque no se realiza de manera forzosa, se realiza de manera intencional, ¿ya? Se realiza de manera intencional. Aristóteles decía del trabajo, ¿no? Que lo puede desarrollar el ser humano porque es un animal político, ¿no? Él no contaba pues en sus historias de cómo el ser humano empezó a desarrollar el trabajo, ¿no? Antes pues éramos errantes, ¿no? Recolectábamos, cazábamos animales de manera individual, ¿no? Cuando venían pues las inclemencias de la naturaleza, la lluvia, los rayos, etcétera, o los animales que atacaban al ser humano, el ser humano buscaba refugio y se iba a las cuevas. En las cuevas se encontraba con otros seres humanos, obviamente también pues prehistóricos, ¿no? Seguramente al principio se empezaban a pelear, se mataban entre ellos, pero poco a poco aprendieron a convivir y en la convivencia surgen las articulaciones verbales y gestales, los gestos, ¿no? Entonces el ser humano empieza a crear la comunicación. Esa comunicación, según Aristóteles, es lo que le hace un animal político. Y gracias a la comunicación, el ser humano empieza a planificar sus actividades. Ya salían a cazar juntos, ya sembraban, ya recolectaban de manera conjunta, ¿no? La escuela neoclásica sobre el trabajo dice pues que es una forma de modelar el comportamiento humano. Obviamente está hablando de otro contexto, de otro tiempo, ¿no? Ellos hablan del homus economicus. ¿Por qué? Porque nosotros desarrollamos actitudes racionales ante estímulos económicos, siendo capaces pues de procesar la información que conocemos y actuamos en consecuencia. ¿A qué se refería la escuela neoclásica con eso? Que ya con el desarrollo industrial, fíjate cómo se comporta el ser humano desde aquella época hasta la actualidad. El ser humano produce, el ser humano vende, el ser humano compra, el ser humano consume. Y nuevamente empieza el ciclo, ¿no? Produce, vende, compra y consume. Y se convierte pues en un ciclo interminable hasta la actualidad. Por eso es que hablaba del hombre económico en la escuela neoclásica, ¿ya? Entonces, para cerrar pues el concepto del trabajo, actividad física y o mental que realiza el ser humano, de manera consciente para producir bienes y servicios que van a servir para satisfacer nuestras necesidades, ¿ya? Bien, cuando hablamos de la clasificación del trabajo, ¿no? Hay muchas clasificaciones, vamos a ver algunas de ellas, por el predominio de aptitudes con P. ¿Qué significa aptitud con P? Significa pues capacitación, desarrollo, preparación, ¿no? Y pueden ser manuales e intelectuales. ¿Cuándo son manuales? Cuando las actividades se desarrollan de manera físicas y repetitivas. ¿Qué nos están diciendo ahí? Que no requiere pues gran preparación para ello. Normalmente no requiere gran preparación o es una preparación muy simple, ¿no? Por ejemplo, el trabajo que desarrolla pues un barrendero, ¿no? El trabajo que desarrolla de repente un operario de construcción, ¿no? Le mandan de repente con un rotomartillo a destruir un martillo, o perdón, una pared o un piso. Simplemente le dicen presiona acá, apunta sobre esto y sostiene fuerte para que lo rompa. Nada más, no requiere gran preparación. En cambio, el trabajo intelectual sí requiere preparación. Son actividades mentales. Y ahí se van a aplicar pues conocimientos para análisis, para evaluación, para tomar decisiones. No son actividades repetitivas, ¿no? Un médico, por ejemplo, cuando te atiende, van 10 personas, todos les dicen que tienen gripe. Y el médico va a actuar igual y le va a decir, ay, no te preocupes, gripe, listo, tómate esto y vete. No, el médico te tiene que analizar, te tiene que evaluar, ¿no? Te tiene que evaluar. Entonces ahí no hay actividades repetitivas, son actividades mentales donde se aplican conocimientos, donde se requiere tomar decisiones, ¿ya? La clasificación de acuerdo a la función de la empresa. El trabajo puede ser director o directriz también se le llama, o ejecutor u operario. ¿Qué significa ello? En el trabajo directriz o de director, las personas que desarrollan esa labor planifican, dirigen, supervisan, gestionan actividades empresariales.
Ellos están viendo pues el destino de la empresa. Ellos dicen en qué mercado vamos a incursionar, qué nuevos productos vamos a lanzar al mercado, cómo vamos a afrontar la competencia, etcétera, etcétera. Dirigen, planifican. En cambio, en el ejecutor, como lo dice su nombre, ejecutan lo que les ordenan desde el nivel directriz o director. Es una función menor en actividades empresariales, ¿no? Aquí las acciones dependen de las instrucciones recibidas por sus superiores en el nivel director. Por ejemplo, el director dice, ¿no? Vamos a abarcar nuevos mercados. De repente Piura y Tacna, de repente, ¿no? Empiezan a planificar, a hacer estudios de mercado, cómo van a abordar. Y una vez que ya planificaron y vieron cómo eran esos entornos, ¿qué hace el nivel ejecutor? Va pues toda la fuerza de ventas, ¿no? Va la fuerza logística, va la fuerza financiera, van a poner dinero, empiezan a armar ferias, a hacer pues de repente campañas, publicidad, etcétera. Ejecutan ya para poder abarcar esos mercados, ¿ya? En la clasificación, de acuerdo a la relación con el empleador normalmente es el jefe, ¿no? El jefe, ¿ya? O el dueño de la empresa, ¿no? El gerente, etcétera, ¿no? Aquí la clasificación puede ser pues dependiente o independiente. ¿Qué significa dependiente acá, no? Dependemos, ¿no? De alguien. Ese alguien nos va a decir lo que tenemos que hacer. Aquí pues surge el vínculo legal entre el trabajador y el empleador. Obviamente hablamos de una empresa formal. El empleado puede ser público o privado. Cuando se habla de empleado normalmente se habla de un trabajador dependiente. ¿Ya? Entonces aquí por haber un contrato, un vínculo legal, este vínculo nos va a decir, no, tú vas a trabajar de lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde, este señor va a ser tu jefe, estas van a ser tus actividades, estos van a ser tus objetivos, este va a ser tu salario, estos tus beneficios sociales. Así es el trabajo dependiente. En cambio, en el trabajo independiente no hay un jefe. ¿Quién es el jefe? Uno mismo, ¿no? Aquí se realizan actividades para diferentes empleadores sin ningún vínculo legal. Simplemente de repente te buscan para que desarrolles un trabajo temporal, tú pones tu tiempo, tú pones lo que vas a cobrar, tú defines todas las condiciones. Ya la persona que te va a contratar pues aceptará o no, ¿no? Entonces aquí se generan bienes y o servicios a propia cuenta y riesgo. De repente yo soy un técnico electricista, me llaman pues para instalar varias luminarias en un lugar, ¿no? Yo le digo, a ver, ya son 50 luminarias, voy a ver si necesito reparar. Una vez que evalúo todo, le digo ya, ok, fíjate, lo voy a hacer el fin de semana porque estoy ocupado esta semana, ¿no? Y además te voy a cobrar de repente 1000 soles por todo ese trabajo. Yo pongo mi tiempo, yo pongo mis condiciones como trabajador independiente, ¿ya? ¿Quiénes desarrollan trabajo independiente? Profesionales, consultores, etcétera, muchas personas, ¿no? Ellos son pues los que entregan recibo por honorarios cuando entregan un trabajo, cuando van a cobrar, ¿ya? Bien, y la clasificación por la especialización puede ser simple o calificado. Fíjate lo que significa especialización. Quien conoce, quien maneja bien alguna actividad. ¿Cuándo es simple? Cuando las actividades son sencillas, repetitivas y que se pueden realizar pues con las habilidades cognitivas o físicas básicas, ¿no? Por ejemplo, tú contratas a una persona para que mueva los materiales en un almacén. Esa persona seguramente va a necesitar saber manejar un montacarga. Pero no es difícil, lo puede aprender rápidamente. Una persona de repente necesita pues también trabajar en ese almacén para acomodar y despachar productos. Tampoco le va a ser difícil, es simple, es repetitivo lo que va a hacer. Es decir, necesita de sus habilidades cognitivas básicas, ¿ya? En cambio, en el trabajo calificado o cualificado se comprenden pues actividades físicas o mentales complejas que requieren pues entrenamiento especial, que requieren experiencia, ¿no? Aunque a veces pues eso pareciera pues que está jalado de los pelos, ¿no? Imagínate un docente para enseñar en una escuela pública, docencia de carrera. En algunos casos maestría, preparación especial, experiencia. ¿Y cuánto gana actualmente? 2000 soles en promedio. En cambio, para ser congresista, solamente ser mayor de edad y ser peruano de nacimiento.
que no es importante la labor congresal. Por eso es que tenemos lo que tenemos, pues, ¿no? Pero repito, en el trabajo calificado requiere entrenamiento especial, experiencia, ¿ya? Por ejemplo, un piloto de aviación. Por ejemplo, ¿no? Una laboratorista, ¿no? Por ejemplo, un docente para posgrado, para maestría, necesita una preparación especial, ¿ya? Bien, eso es referente al trabajo entonces. Respecto a los sistemas de trabajo, ¿no? Hay una evolución también, pues, que se da en esto a lo largo del tiempo, ¿no? Antes, pues, como tú conoces, existía la esclavitud, ¿no? La esclavitud, donde el esclavo no era más que una propiedad, una de las propiedades más de el amo, ¿no? No tenían ningún derecho, no se podían casar, nada, nada. Era como si fuera un animalito ahí, pues, ¿no? Luego viene la servidumbre. Algunos esclavos se convierten en siervos. Ya tenían ciertos derechos. Por ejemplo, podrían comprar su libertad. O trabajaban cierto tiempo con el amo y el amo ya le daba cierta facultad. Por ejemplo, ya se podían casar. Ya podían generar sus propios negocios, su trabajo independiente, pero le tenían que seguir pagando al amo, ¿no? Pero ya tenían ciertas libertades, ¿no? Luego, pues, aparece ya la cooperación libre, ¿no? La cooperación libre, donde están, pues, los gremios, la libre contratación y la contratación colectiva. En los gremios, pues, hay grupos de personas que desarrollan el mismo oficio o profesión. Sobre todo en la Edad Media se expandieron, cuando empezaron a especializarse en diferentes cosas, ¿no? Ahí aparecen, pues, los artesanos, los herreros, los tejedores, los alfareros, los sacerdotes, los médicos, etcétera, ¿no? Pero, ojo, tenían libertad para desempeñarse en lo que querían, pero dependían, pues, de un señor feudal, dependían de la monarquía, ¿no? Tenían que entregarle parte de su riqueza a ellos, ¿no? Ya en la libre contratación, recuerda, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, las revoluciones, etcétera, surge, pues, ya este sistema que se sustenta, pues, en el derecho del individuo a la libertad del trabajo, establecido, pues, mediante un contrato individual. Ahora sí, yo soy dueño de mi trabajo, yo vendo mi trabajo. Aquí, pues, el trabajador vende su fuerza de trabajo como una mercancía al capitalista, a cambio, pues, de un salario, ¿no? Luego, ya en la actualidad, básicamente, después de la revolución industrial, surge la contratación colectiva o sindical. Recuerda, pues, las clases sociales, ¿no? El capitalista y el proletariado, ¿no? Básicamente, el proletariado, los trabajadores, ¿no? Empiezan, pues, a reclamar sus derechos, sus justos derechos, ¿no? Y forman sindicatos, asociaciones de trabajadores. Los sindicatos representan y protegen a los trabajadores. Además, pues, tratan de lograr mejoras en las condiciones del trabajo. Se empiezan ya a negociar. Hoy en muchas empresas grandes en el Perú y en el mundo, ¿no? Tienen sindicatos de libre afiliación, ¿no? Tú puedes ingresar o no, a un sindicato. Nadie te va a obligar, nadie te va a obligar. Ojo, el sindicato, cuando trabaja de la mano, de manera cooperativa con el capitalista, con el empresario, funciona bien, ¿no? En el Perú, lamentablemente, pues, hemos tenido malas experiencias con los sindicatos, pero también buenas, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la evolución, pues, de los sistemas de trabajo, ¿ya? Algunas noticias acá, ¿no? Fíjate cómo el secretario general de la ONU rechaza la forma de esclavitud contemporánea. ¿Hay esclavitud en la actualidad o no? Sí hay. Sí hay. En plena pandemia se han denunciado, por ejemplo, cómo en la India contrataban niños, adolescentes, ¿no? Que prácticamente estaban, pues, confinados como si fueran esclavos. Trabajaban semanas, meses y no salían. Ahí mismo dormía, ahí mismo laboraban, no tenía jornada de trabajo, ¿no? Otra forma de esclavitud también es, pues, la trata de personas, ¿no? Se está viendo acá en Lima, pero hay muy pocas denuncias, ¿no? Hay trata de personas, sobre todo los migrantes que han llegado al país, ¿ya? A ver, otras noticias, ¿no? La Comisión del Trabajo aprueba dictamen de ley que promueve y fortalece la libertad sindical. Muy importante, reitero, el sindicalismo bien manejado ayuda a generar más riqueza, porque al final esa riqueza no solamente beneficia al capitalista, sino también a los trabajadores, ¿no? Fíjate, Starbucks, ¿no? Starbucks, una startup, ¿ya? Muy importante a nivel mundial, por la cantidad de trabajadores que tiene, fíjate, ya tienen sindicato. ¿Quién iba a pensar, no? Una startup, surgido, un negocio de la cuna del capitalismo, básicamente, ¿no? Estados Unidos, ¿ya? Ya se genera ello, ¿ya? Bien,
vamos a ver algunos aspectos demográficos del trabajo. Algunos aspectos demográficos del trabajo. ¿Cómo se clasifica el trabajo en nuestra sociedad? Recuerda que nosotros somos, pues, 34 millones de habitantes aproximadamente, más creo 1 millón de venezolanos que han llegado, ¿no? Esa es nuestra población total. Pero si tú observas, ¿todos trabajan? No, no todos trabajan. ¿Quiénes son los que no trabajan? Bueno, para ver eso de la población total, nosotros tenemos que ver, pues, que hay una población que está en edad de trabajar. Esa es la famosa PET. Y hay una población que no está en edad de trabajar. ¿Quiénes conforman esa población que no está en edad de trabajar? Son personas cuyas edades son menores referencialmente a 14 años o mayores a 65. 65 está claro, porque es la edad más o menos en la que uno se jubila. Pero menor a 14 años suena un poco raro. Oye, un niño de 14 años trabajando, un adolescente de 15 años trabajando. Bueno, lamentablemente en las realidades sí existe, pero reitero, esto es referencial. Según esto, las personas menores de 14 años no están en edad de trabajar, pero trabajan, pues, trabajan por necesidad, ¿ya? Bien, dentro de la población que está en edad de trabajar, nosotros podemos ver a la población económicamente activa y la población económicamente inactiva. Incluso en la edad de trabajar hay personas que no trabajan, vamos a ver ello, ¿no? En la población económicamente activa, la famosa PEA, ¿quiénes están ahí? Aquellas personas que tienen una ocupación, les guste o no trabajar en ello, o que sin tener una ocupación la están buscando. Fíjate a la PEA, los que trabajan y los que están buscando trabajo, ¿no? Es decir, las personas que pueden y desean trabajar. Pueden y o desean trabajar. Es la oferta de mano de obra del mercado que nosotros tenemos, ¿no? ¿Y se clasifican en qué? En las personas adecuadamente empleadas o los ocupados y las personas subempleadas. Y obviamente también los desempleados, ¿no? Los desempleados también. A ver, primero, ¿no? En las personas adecuadamente empleadas, ¿quiénes están ahí? Los que están trabajando seguramente para lo que se prepararon, que ganan un salario promedio y reciben beneficios laborales. Entre comillas, están contentos. Entre comillas, están contentos. ¿Ya? Esos son los adecuadamente empleados. Y luego los subempleados. Ahí están las personas que están laborando, pero seguramente en actividades para las cuales no se prepararon. De repente un taxista, de repente un ingeniero civil que debería estar pues dirigiendo obras, seguramente está como un asistente logístico. Entonces, no están desarrollando las actividades que ellos desean. No están felices, entre comillas, ¿no? Ganan un salario por debajo del promedio, sí reciben beneficios laborales, ¿no? Pero no están felices, ¿no? Además, en esta población subempleada se puede clasificar a los subempleados por horas o por ingresos. ¿Por horas quiénes son? Por horas son los que trabajan, pues, menos de 8 horas diarias, menos de 48 horas a la semana. Te contratan de repente solamente temporalmente, por ejemplo, la formación laboral juvenil, ¿no? Y los subempleados por ingresos, aquellos que desarrollan actividades de jornadas largas, pero que ganan poco. Por ejemplo, en los chifas, anda, pregúntale a un mozo o una moza de chifa cuánto está ganando. Ellos trabajan normalmente de lunes a domingo, descansan un día y trabajan de 10 de la mañana a 10 de la noche, larga jornada de trabajo. ¿Y cuánto ganan? No ganan ni 600 soles mensuales. Ganan muy poco. Esos son los subempleados, ¿ya? Y los desempleados, recuerda que son personas que quisieran trabajar, están buscando trabajo, pero todavía no lo encuentran. Están en cachuelitos nomás por ahí, ¿ya? La otra parte de la población que está en edad de trabajar es la población económicamente inactiva. ¿Quiénes están ahí? Las personas que no participan en el mercado laboral por diversas razones. Es decir, no pueden o no desean trabajar. ¿Ya? No pueden o no desean. Por ejemplo, ¿quiénes están ahí? Los jubilados. ¿Quiénes más están ahí? Estudiantes como ustedes, porque están preparándose, pues, ¿no? ¿Quiénes más están ahí? Discapacitados que no pueden encontrar trabajo, ¿no? O que no pueden trabajar, perdón. Un discapacitado que sí está buscando trabajo, ese sí está, ¿ya? En la población, pues, desempleada, ¿ya? Que está buscando trabajo. ¿Quiénes más están ahí? Las amas de casa, pues, por dedicarse al hogar, ¿no? ¿Y acaso gana un salario el ama de casa, mamá, cuando se dedica al hogar? No, no. ¿Quiénes más están ahí? Las personas que están en servicio militar.
¿ya? También las personas que están en servicio militar, ¿ya? Una cosa importante, ¿no? Hay una famosa generación Nini. ¿Quiénes son los Nini? Son aquellos que ni estudian, que ni trabajan, ¿no? ¿Quiénes están ahí? A ver, vamos a decirlo así para que se entienda, ¿no? Los hijitos de papá, los hijitos de mamá. Familias que de repente tienen dinero, ¿no? El nene ya tiene 30 años, 28 años, pero como mamá, papá lo mantiene, no desea trabajar, pues, ¿no? No quiere trabajar, ¿no? Hay personas así, adineradas, pues ya prácticamente viven, pues, de lo que mamá, papá le dan, ¿no? ¿Quiénes más están ahí? Algunas personas que, presionadas por la situación, se ven obligadas a no trabajar y no estudiar. Por ejemplo, ¿cuántos hogares machistas? Una característica de la sociedad peruana. Fíjate qué es lo que pasa, ¿no? Papá machista, a veces hasta la mamá también machista, ¿no? Se terminan de comer, ¿no? A lavar las ollas. A ver, tú, Roberto, a lavar los cubiertos, ¿no? Papá dice, oye, ¿qué pasó? No, él es varoncito, él no puede lavar las cosas, ¿no? Que vaya Susana, por ejemplo. Fíjate esos hogares machistas, ¿no? Y esos hogares son tan machistas que como la hermana mayor, ¿no? Obviamente, repito aquí, es mujercita, entonces no, tú no vas a estudiar, tú no vas a trabajar, tú te vas a dedicar a cuidar a tus hermanos, te vas a dedicar a la casa. Fíjate, presionado por cierta situación. Ahí también están los ninis, ¿ya? A tenerlo en cuenta, chicos. A ver, aquí hay un gráfico, pues, de la población en edad a trabajar según la condición de actividad, ¿no? Esto lo emite, pues, normalmente el Ministerio de Trabajo, en este caso, pues, información del Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? Fíjate, población en edad de trabajar, 25 millones de personas, ¿no? En la PEA, aproximadamente 17. Dentro de la PEA, los ocupados, 16. Los desocupados, 941, ¿no? Pero de estos 16, fíjate, 8 millones están con un empleo adecuado y otros 8 millones tienen subempleo. De repente ni siquiera en planilla están, ¿no? Dentro de los ocupados están los cesantes y los aspirantes, ¿no? Chicos, porque están creciendo también, ¿ya? Bien. Veamos ahora el mercado. Vamos a hablar del mercado ahora, ¿no? El mercado, ¿no? Recuerden que fueron los neoclásicos, pues, quienes estudiaron, pues, el desarrollo de los mercados, ¿no? El mercado se convierte, por si acaso, ¿no? En un mecanismo, en una acción que se va a expresar como la interrelación, la interacción de vendedores y compradores, productores y consumidores, ofertantes y demandantes, ¿ya? Entonces voy a utilizar en adelante los términos ofertantes y demandantes para referirme a los productores y a los consumidores, ¿ya? Porque es el término que se utiliza en general en economía, ¿no? Entonces, en este mecanismo que se expresa como la interrelación de los ofertantes y demandantes, ¿no? ¿Qué es lo que observamos? El intercambio de bienes, de servicios, de factores de producción, de divisas, ¿no? Y esta interacción se da a través del precio, a través del precio. Recuerda, los ofertantes, llamados también productores o vendedores, ¿no? ¿Qué es lo que buscan normalmente en su comportamiento? Cobrar precios altos. Y los compradores o los demandantes, ¿qué es lo que buscan normalmente? Pagar precios bajos. Recuerda, ¿cómo se llama? La mano invisible de la economía que nos dejó, pues, Adam Smith, ¿no? Básicamente, pues, nos muestra el comportamiento de los ofertantes y los demandantes en un mercado, ¿no? Ahí van a interactuar. Y gracias a esa interacción, el precio se va a ir moviendo. Ese precio es el que va a servir para el intercambio de bienes y servicios, ¿ya? Ese precio, ¿ya? Entonces, fíjate, una relación social, porque participa, pues, el ser humano, ¿no? Un intercambio entre ofertantes y demandantes, ¿no? ¿Ya? ¿Qué característica tiene el mercado, no? Físicamente lo podemos concebir, pues, como el lugar donde se produce el intercambio, pero recuerda que ya en la actualidad, ¿no? En la actualidad, los mercados ya son virtuales, no se necesita de un espacio físico normalmente, ¿no? No se necesita. Son acciones también donde se van a ajustar los precios y los volúmenes de producción. No solamente los precios se mueven, ¿ah? El ofertante, cuando quiere controlar los precios en el mercado, ¿qué es lo que hace? Genera escasez, deja de producir. ¿Qué pasa cuando un producto escasea? ¿Qué pasa con su precio? Sube, ¿no? Entonces, fíjate, ¿no? Ahí no solamente se ajustan los precios, sino también los volúmenes de producción, ¿ya? Clases de mercado. Según el volumen transado, los mercados pueden ser mayoristas o minoristas. Mayorista, ¿cuándo es, no? ¿Cuándo es mayorista? Cuando en él se intercambian grandes cantidades, grandes volúmenes de bienes, ¿no?
y por ello los precios son más bajos en comparación con los mercados minoristas, ¿no? Ejemplo de mercados mayoristas. El mercado de productores Santa Anita, el mercado de fruta que está aquí en San Luis, el terminal pesquero en Ventanilla o en Villa María del Triunfo, etcétera. Son mercados mayoristas, te venden por cantidad. Ahí no vas a ir a comprar pues un kilito de corvina, no, te venden una corvina entera que pesa pues 4 kilos, 5 kilos de repente. No vas a ir a comprar un kilito de papas, no, te venden las papas por saco. No vas a comprar un tarro de leche, te venden la leche por cajas de 24 o 48, ¿no? En cambio, en el mercado minorista, el intercambio sí es al menudeo. Se realiza en unidades o pequeñas cantidades. Por ejemplo, los mercados de barrio, ¿no? La bodeguita, la señora de la carretilla, ¿no? Los supermercados te venden al menudeo por unidades, ¿ya? Por unidades. A ver, y según el acceso al mercado, los mercados pueden ser, según el acceso a ellos, ¿no? Estos mercados pueden ser abiertos o cerrados. A ver, ¿qué significa abierto? Para diferenciar entre abierto y cerrado, tenemos que hablar nosotros de barreras, barreras para ingresar al mercado. Cuando existen esas barreras, el mercado es cerrado. Cuando no existen esas barreras o son fáciles de pasarlas, el mercado es abierto. ¿Qué tipo de barreras existen en la economía? Existen barreras económicas, la cantidad de dinero que se necesita para poner un negocio. Existen barreras legales. Hay ciertos tipos de mercados donde yo quiero poner mi negocio donde no puedo incursionar porque la ley no me lo permite. Hay barreras tecnológicas, se necesita pues de tecnología para poder operar. ¿Ya? Entonces, si no existen esas barreras o son fáciles de pasarlas, los mercados son abiertos. Son los más comunes en la economía, y se caracterizan pues porque no hay restricciones para el ingreso de ofertantes y demandantes en ese mercado. Por ejemplo, las bodeguitas, los mercados de barrio, los supermercados, las tiendas por departamento, las tiendas virtuales, las farmacias. Ojo, uno dirá, profesor, pero para poner un supermercado yo necesito mucho dinero. Ahí existen barreras económicas, pero no es difícil. El hecho de que yo o tú no tengas dinero no significa que hay otras personas que lo puedan tener. Sí las hay, sí las hay. ¿Ya? Esos son los mercados abiertos. Ojo, las farmacias en la actualidad son mercados abiertos porque no existían restricciones. Antes no. En los 80, por ejemplo, bueno, tú no lo recordarás, seguramente no habías nacido todavía, pero pregúntale a tu papá o a tu mamá. En la noche, si uno quería ir a comprar medicinas, por ejemplo, no habían farmacias abiertas. De todas las farmacias en tu distrito, una se turnaba por noche, toda la noche para atender obligatoriamente. Ahora no. Puedes hacer hasta delivery incluso de amanecida. Hay que pagar nomás, obviamente, ¿no? Antes las farmacias pertenecían a los mercados cerrados. ¿Por qué? Porque si tú querías poner tu farmacia, lo primero que te decían es, ok, tú quieres poner tu farmacia. ¿Eres químico farmacéutico tú? No, yo estudié ingeniería. No puedes poner tu farmacia. Tú tienes que ser químico farmacéutico. En cambio ahora no. Cualquiera puede poner su farmacia. Pero si se necesita un químico farmacéutico, sí. Pero lo puedes contratar, pues. Lo puedes contratar. ¿Ya? Entonces, ahora sí las farmacias pertenecen a los mercados abiertos. Antes no. ¿Y cuándo es un mercado cerrado? Cuando existen restricciones de tipo económicas, legales, tecnológicas para la realización de actividades comerciales. ¿Ya? Por la firma, sí, se le llama el químico regente, ¿ya? Ese químico farmacéutico que va a representar, ¿no?, a la farmacia, es el que básicamente pues va a firmar, va a verificar los productos que vende esa farmacia, ¿no? ¿Ya? Solamente por ello, ¿ya? A ver, entonces los mercados cerrados, hay restricciones económicas, legales, tecnológicas para realizar actividades comerciales. Por ejemplo, el mercado de valores, la Bolsa de Valores de Lima. Tú no puedes ir a la bolsa de valores y decir, mira, acá tengo un montón de dinero, quiero comprar estas acciones, quiero comprar la otra. No, señor. Usted no puede comprar acciones bonos, no. Tiene que hacerlo a través de una institución llamada agentes de bolsa, sociedades agentes de bolsa. Ellos van a negociar por ti. Ellos te van a asesorar, ellos te van a sugerir qué acciones comprar, pero tú no puedes comprar directamente. La sociedad agente lo tiene que hacer por ti. Por eso es que es un mercado cerrado. El mercado de las AFP, por ley, solamente deben y pueden operar 4 AFP nada más. Nada más, ¿ya? Igual el mercado, pues, de bancos, ¿no? Puedes ponerte un banco más, te van a poner muchas restricciones. ¿Sí lo puedes hacer? Sí, pero no es sencillo. No es fácil de pasar esa valla, ¿ya?
¿Los mercados de cervezas también son cerrados? Sí, hay restricciones económicas y tecnológicas también, ¿no? Claro, muy bien, Manuel, ¿ya? La bolsa de valores, ¿no? Es un mercado cerrado, ¿ya? Son los mercados bursátiles. Dentro de la bolsa de valores hay mercados bursátiles y extra bursátiles, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? A ver, según la atención, ¿no? O el periodo de atención, los mercados pueden ser permanentes o temporales. Permanentes durante todo el año están operando, ¿no? Todo el año. Por ejemplo, el mercado de tu barrio, la librería, la farmacia de tu barrio, todo el año siguen operando en el mismo rubro, ¿no? ¿Ya? En cambio, los temporales van cambiando constantemente, ¿no? Por ejemplo, la feria de pirotécnicos. Son intermitentes estos mercados. ¿Pirotécnicos hay todo el año? No, solamente se venden y en algunos lugares, incluso ahora restringidos, ¿no? En Lima y en otros lugares, ¿no? Otro mercado temporal, por ejemplo, Mesa Redonda. ¿Tú te has paseado por Mesa Redonda antes de la pandemia durante mucho tiempo? Cuando ibas en enero, ¿qué te estaban vendiendo ahí? Productos de verano, bloqueadores, toallas, ropa de baños, etcétera, ¿no? Luego, ¿qué encontrabas, no? De repente, en febrero ya empezaba la campaña escolar, útiles, etcétera, ¿no? Hasta marzo, abril, más o menos, ¿no? Viene mayo, Día de la Madre, un montón de productos para Día de la Madre, ¿no? Van pasando los meses, se saltan el Día del Padre, 28 de julio. Navidad, Año Nuevo, ¿cambian o no cambian? Ahí están pues los empresarios más camaleónicos del Perú. Todo el año van cambiando, ¿ya? Otro mercado temporal, la feria Mistura, la de comidas típicas, ¿no? ¿Ya? En la bolsa de valores también hay mercados temporales, por ejemplo, el mercado primario de bonos. Los bonos se negocian por única vez, ¿no? ¿Ya? En un periodo determinado de tiempo, no se vende cada momento, ¿ya? No se vende cada momento. Por el aspecto legal, los mercados pueden ser formales, informales, legales o negros, ¿no? Cuando un mercado es formal, cuando en ella operan ofertantes que cumplen todos los requisitos legales, ¿no? Están inscritos en registros públicos, tributan a la SUNAT, cumplen ciertas normativas municipales o las instituciones que las supervisan, etcétera, ¿no? Cumplen regulaciones exigidas por muchas instituciones del Estado. Por ejemplo, micros, pequeñas, medianas y grandes empresas formales, ¿ya? Formales, ¿ya? Que cumplen los requisitos exigidos por las instituciones del Estado. En cambio, las informales, ahí donde se ofertan, pues donde operan, ¿ya? Aquellos comerciantes, aquellas personas, aquellos negocios que no cumplen con todos o algunos de los requisitos pues, que exige la legislación, ¿no? Un vendedor ambulante, cuando te vas comiendo de la tía Veneno, por ejemplo, ¿no? Bien rico comes tu ceviche, ¿no? Pero por ser informal, la ley no te ampara, ni siquiera para acusar pues a este informal, ¿no? Te enfermas, ni vas a poder reclamarle siquiera a la tía Veneno, pues, ¿no? Ni siquiera le vas a reclamar porque no están amparados por ley, ¿ya? Entonces, ejemplo de mercados informales, los vendedores ambulantes, los restaurantes que operan sin autorización, etcétera, etcétera, ¿ya? Cuando un mercado es legal, porque se comercializan ahí productos, ¿no? Que la ley permite, que se comercialicen, ¿ya? En cambio, también hay mercados ilegales, donde la ley prohíbe la comercialización, la circulación de aquellos productos. ¿Por qué? Porque atentan contra la vida, el cuerpo, la salud de las personas, contra el patrimonio de algunas empresas. Por ejemplo, ¿cuántos libros piratas venden en la calle? Muchos. Y son piratas. ¿Tú crees que el autor de ese libro gana regalías por la venta en la calle de esos libros? No. DVD de música y de películas piratas, un montón. Ropas piratas. Somos el paraíso de la piratería nosotros. No la combatimos adecuadamente, ¿no? Tenemos software, tenemos ropas, calzados, piratas, etc. Eso es ilegal. Ojo, la legalidad lo dispone el Estado, ¿ah? Obviamente hay cosas marcadamente ilegales. No puedes vender drogas en la calle, pues, ¿no? No puedes vender armas en la calle, no. Pero aquí sí puedes vender dólares en la calle, por ejemplo, porque el Estado lo permite. En cambio, si te vas a Argentina, es ilegal vender dólares en la calle. El Estado lo dispone, ¿ya? Y el mercado negro es el mercado donde se comercializan productos cuya circulación
puede estar regulada por el gobierno, pero no la cumplen, ¿no? Normalmente pues aparecen los bienes donde el gobierno impone un control de precios. También se le llama pues los mercados paralelos, ¿ah? Un ejemplo sencillo, ¿ah? Te quieres comprar tú un colchón, ¿no? Para tu cama. 2 plazas de repente. Te vas a las tiendas Paraíso, está como 1.500 soles, por ejemplo. Uf, no me alcanza, dices tú, para ese colchón, ¿no? Pero si te vas a Tacora, no sé si conoces Tacora, que está por la estación de Grau del tren eléctrico, ahí te venden un montón de cosas recicladas. ¿Has escuchado tú uno de los recicladores que pasan por tu casa? Fierro viejo, catre, botella, ¿no? Ellos te compran tus colchones, lo limpian bien bonito y termina allá en Tacora. Vas a comprarte el colchón que tú quieres allá, lo encuentras en Tacora, lo que te cuesta en tienda 1.500, ahí te cuesta seguramente 100 soles, 200 soles. Fíjate entonces la definición del mercado negro, ¿ah? La definición, ¿ah? Es un mercado paralelo, es un mercado que funciona a la sombra, por eso es negro, a la sombra de un mercado original. En ese mercado yo voy a encontrar las condiciones que yo quiero, que yo puedo cubrir. No puedes pagar 1.500 soles, te vas a comprar pues a Tacora. ¿Quieres un celular barato, usado, no robado, por favor? Usado, no puedes ir a comprarle pues a Telefónica, ¿no? Te vas a las Malvinas, ¿ya? Entonces es un mercado paralelo, ¿ya? Un mercado paralelo, ¿sí? Bien. A ver, noticias acá, ¿no? 3 de 4 acá comerciantes de San Martín de Porres son informales. Justamente hablando de informalidad, ¿no? La informalidad representa, hablando de mano de obra, de unidades de producción, el 75% en manos de obra y aproximadamente el 20 o 30% de las unidades productivas, ¿ya? Todavía tenemos mucho por manejar en la informalidad en el país, ¿ya? A ver, las estructuras de los mercados ahora. Eso forma parte pues de las famosas fallas del mercado, ¿ya? Los mercados no son perfectos, ¿ah? Menos los mercados capitalistas, ¿ya? Para hablar de competencia imperfecta tenemos que definir qué es la competencia perfecta. Existen pues ciertas características en los mercados de competencia perfecta, ¿no? Por ejemplo, la atomicidad. La atomicidad. ¿Qué significa atomicidad de mercado? ¿Ah? Donde hay muchos ofertantes y muchos demandantes y ninguno tiene poder para controlar el mercado, ¿no? Otra característica de la competencia perfecta, ningún agente económico influye de manera significativa sobre el mercado y el precio. Tiene que ver con la atomicidad del mercado. Los productos son homogéneos, son muy parecidos a los productos en la competencia perfecta. ¿Eso qué significa? Que el consumidor no tiene pues dificultades para elegir un producto entre una marca y otra. Es fácil ingresar y salir de este mercado, es decir, no existen barreras de tipo legales, económicas, tecnológicas para ingresar, ¿no? Mercados abiertos básicamente. Los precios se forman por la aceptación de los ofertantes y los demandantes. Es decir, aquí hay un equilibrio de mercado. Es decir, el precio del producto en el mercado es el precio que el ofertante está dispuesto a cobrar y el precio que el demandante está dispuesto a pagar. Eso es precio aceptante, ¿ya? Eso significa que se establece en el mercado. Hay libre movilidad de factores de producción. Ingresar y salir, ¿no? Es muy sencillo. Y la información es perfecta. Es decir, hay transparencia de mercado. Yo tengo toda la información para entrar en un mercado o tengo toda la información disponible para yo poder adquirir un producto en ese mercado. La competencia imperfecta, que es una falla de mercado, no tiene esa característica. No hay atomicidad. Aquí el precio se establece al margen de la oferta y la demanda. Normalmente son los ofertantes los que controlan el mercado. Se hacen de todo un mercado, se hacen líderes, son los únicos y por lo tanto imponen su precio. Los agentes económicos, por tanto, tienen poder sobre el mercado y el precio de manera individual y o colectiva. Repito, normalmente los ofertantes, pero también lo pueden hacer los demandantes. El precio aquí no es aceptante, el precio aquí es imponible, se impone. ¿Quiénes lo imponen? Quienes controlen el mercado. Hay restricciones de entrada y salida para el mercado. Hay un menor número de empresas porque se hacen líderes, porque el Estado los permite o porque empezaron a controlar el mercado, pues gracias a los productos que venden, ¿no? Gracias a los productos que venden. Aquí los productos tienen ciertas similitudes, pero normalmente están bien diferenciados. Están bien diferenciados, ¿no? Entonces tampoco hay mucha información aquí si yo quiero entrar a un mercado o si quiero comprar un producto. Esa es información asimétrica, ¿ya? A ver, hablemos de los monopolios. Hablemos de monopolio. A ver, ¿la subasta de productos sería competencia imperfecta? No, no es competencia imperfecta, ¿no? Recuerda que en una subasta que puede ser a mano alzada o planificada,
¿no? En una subasta, ¿quién va imponiendo los precios? ¿El ofertante o el demandante? ¿Ah? En primera instancia lo define, pues, el ofertante, pero es el demandante el que va diciendo, ¿no? Yo quiero rematar mi auto, pues, a ver, ¿quién me da 2.000 soles por mi auto? Y de repente no hay ningún demandante, oye, tu chatarra no vale ni 1.000 soles, ¿no? 500 te doy y todavía me estoy arriesgando, dicen, ¿no? Entonces ahí en adelante el demandante va imponiendo, ¿ya? Va imponiendo, ¿ya? Mercado de competencia perfecta, muy aproximado existe, pero perfectamente no. Por ejemplo, el mercado de trigo. El trigo se produce a nivel mundial. Por eso el trigo es un commodity. El precio del trigo no lo impone un mercado en específico, por ejemplo, los productores de trigo en el Perú, sino lo impone el mercado internacional. ¿Ya? El trigo es un ejemplo de lo que más se aproxima a la competencia perfecta, pero no es perfecta, ¿ya? A ver, hablemos de monopolio entonces, ¿ya? Hablemos de monopolio. Cuando nosotros estamos hablando de monopolio, ¿ya? Estamos hablando, pues, de que existe un solo ofertante de determinado bien o servicio y él va a imponer su precio a muchos demandantes que no están organizados. Ejemplo, el mercado de cervezas en el Perú. No importa la marca de cerveza que tomes, Cusqueña, Cristal, San Juan, etcétera, todos pertenecen al mismo dueño. ¿Qué característica tiene el monopolio? ¿Ah? Un único ofertante y muchos demandantes, los bienes o servicios no tienen sustitutos, la empresa asume toda la demanda y existen barreras técnicas y legales para el ingreso al mercado. Hay una capacidad para influenciar en el precio y los niveles de producción, ¿ya? El mercado, por ejemplo, puede ser legal. ¿Cuándo el mercado es legal? Cuando se da por ley. ¿Cuándo el monopolio es legal? Cuando se da por ley. Por ejemplo, el Estado dice, tú eres el único que puede operar aquí, listo. Ingresas tú nada más, yo te doy la facultad para ser monopolista. O por patentes, tú descubres algo, por ejemplo, la cura definitiva contra el COVID, ¿no? Y tú, por haberlo descubierto, tú tienes un monopolio legal por 20 años para ser el único que comercialice esa vacuna, por ejemplo. Esas son las patentes. Después de los 20 años ya se libera. Las concesiones también son monopolios legales. El Metropolitano, el Estado se lo dio en concesión a una empresa. Esa empresa tiene el monopolio para ese servicio. No están las rutas dispersas para diversas empresas. Para una es toda, ¿ya? ¿Y cuándo el monopolio es natural? Cuando hay una ausencia total de competencia. Por ejemplo, Cálida, la distribución del gas. Cuando se buscaron empresas para que desarrollen el trabajo de distribución de gas, muy pocas se presentaron. Es más, cuando se tuvo que evaluar, pues, la parte económica de su prestación, ¿no? La mejor fue de Cálida y al final resultó que Cálida era el único que podía hacerlo. Entonces lo tuvieron que entregar a Cálida, pues. Es un monopolio natural porque es el único que lo puede hacer. ¿Cuándo es bilateral, el monopolio? Cuando existe en ese mercado un único ofertante y un único demandante, ¿ya? Un único ofertante y un único demandante. Por ejemplo, en la compra de armas, ¿no? Los estados le compran a unas únicas empresas a nivel mundial. Aquí pues ya no hay pues que controle el mercado, no. Aquí interviene de por medio que la negociación, ¿ya? Entre el ofertante y entre el demandante, ¿ya? A ver, los monopolios de coalición ahora, de coalición se le llama porque varias empresas, varios negocios se unen para controlar el mercado. El cártel, por ejemplo, asociación de empresas de la misma rama, ojo, el mismo rubro de la industria, en la que cada una va a conservar su autonomía administrativa. Se reúnen como quien a tomar un cafecito y se ponen de acuerdo para todos manejar el mismo precio. Pero ojo, siguen siendo empresas independientes. Ese es el cártel. Y eso está prohibido. Por eso es que Indecopi pues ha sancionado a más de una empresa que ha participado en estos cárteles, ¿ya? A ver, y el trust es muy parecido al cártel, pero en este caso es una unión forzada de empresas del mismo sector. La empresa, pues, ¿no? Puede ser adquirida o comprada por otra. Por lo tanto, se pierde autonomía. Se reúnen acá ahora sí y de repente 3 empresas deciden comprar las 5 restantes del mismo rubro, ¿no? Por lo tanto, ahora 3 son los únicos dueños, ¿no? Cada uno puede desarrollar su monopolio por su lado. O esas 3 de repente deciden unirse en una sola empresa, una adquiere a la otra, la más poderosa obviamente, y forman pues una única empresa. Eso está pasando con el mercado de cadenas de farmacia en el Perú. Buscan controlar pues los segmentos del mercado, ¿ya? Ese es el trust. Lo mismo sucedió con las gaseosas más importantes en el país, ¿no? Coca-Cola, que no podía competir con Ica-Cola, ¿qué hizo al final? Se compró Ica-Cola, pues, ¿no? Se la compró. Ese es un trust también,
¿Ya? Ese es un trust. Los famosos holding, ¿no? Son sociedades financieras que adquieren acciones de otras empresas de distintos sectores para controlarlas y con ello incrementar sus ganancias, ¿no? Incrementar sus ganancias, ¿no? Por ejemplo, aquí está pues el grupo Intercorp. Intercorp, fíjate, dueño de Interbank, Promar, Cineplanet, ¿no? ¿Qué más? Inca Pharma, Popeyes, Pollos Belisario, Bembos, etcétera. Fíjate, ¿no? Compran las empresas sin importarle rubro, invierten en todo y con ello van a controlar el mercado también, ¿no? ¿Ya? Con ello van a controlar el mercado. ¿Qué es una empresa multinacional? Son empresas porque ya operan con diferentes filiales a nivel mundial, el oligopolio, pocos ofertantes y muchos demandantes, ¿ya? Aquí los productos son homogéneos o diferenciados, no importa, pero son pocos los que controlan el mercado. Existen barreras de entrada y salida, ¿no? Y hay interdependencia entre esos ofertantes. Por ejemplo, el mercado de las AFP, ¿no? Son 4 AFP nada más. Recuerda que es un monopolio legal, un oligopolio legal. Solamente 4. Lo mismo con la telefonía, lo mismo con la banca. También son oligopolios, ¿ya? La competencia monopolística, finalmente, la competencia monopolística, ¿qué es? Tiene características de la competencia perfecta y de los monopolios. Características de la competencia perfecta y los monopolios. Hay un gran número de compradores y vendedores, pero el producto acá es diferenciado y esto es lo más importante. Y las barreras son fáciles de entrada y de salida, las barreras son fáciles de pasar, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre pues en una competencia monopolística, no? Te lo pongo como un ejemplo. El mercado de comida rápida de pollos. ¿Tú quieres comer pollo bróster? Hay un mercado. Pollo a la brasa, hay un mercado. Pollo a la leña, hay un mercado. Pollo al cilindro, hay un mercado. Fíjate en el pollo a la brasa. ¿Quiénes son los líderes? ¿Quiénes están ahí? De repente, Pardo, Metropolitano, perdón, ay, no me acuerdo el nombre ya. Pardos, Rockies, ¿no? Son los que manejan el mercado ahí. ¿Y cómo qué han hecho ellos para hacerse del mercado? Han diferenciado sus productos, ¿no? Han diferenciado sus productos. Yo recuerdo en una oportunidad, mi hija me dice, vamos a comer pollo a la brasa, papá. Y le dije, ok, vamos a comer. La llevé al restaurante de mi barrio y me dice, no, yo no quiero comer aquí. ¿Pero dónde quieres ir si acá te viven de pollo a la brasa? No, yo quiero ir a ese lugar donde las papitas y las verduras las cortaban en forma de animalitos, ¿no? Donde las cortaban en forma de animalitos, ¿sí? Caravana se llama la pollería. Ahí la llevé, ¿no? Ahí un cuartito de pollo, a diferencia pues de mi barrio que cuesta 12 soles, ahí en Caravana un cuarto de pollo te cuesta 20 soles. Somos 3, 60 soles, ¿no? 3 cuartos de pollo. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? No solamente pues le venden las papas y las verduras cortadas de forma animalito que tanto le gusta a mi hija, ¿no? Sino que le dan globito, nos atienden bien, nos dan aperitivos, etcétera, etcétera. Una atención de primera, pues también, ¿no? Una atención de primera. Entonces, fíjate ahí, están diferenciando sus productos para fidelizar a los clientes. Y eso hacen muchos negocios y con ello se forma la competencia monopolística, reitero. En el mercado de pollos a la brasa, ¿quiénes son los líderes, no? Ahí está Pardos, ahí está Caravana. En el mercado de pollos broste, ¿quiénes son líderes? Kentucky Fried Chicken, Popeyes, ¿no? En el mercado de pollos a la leña, ¿quiénes son líderes? Ahí está pues la Granja Azul. Caro, carísimo un pollo, 100 soles, pero excelente, exquisito, muy buena atención, ¿ya? Muy buena atención. Bien, en el último cuadro, que seguramente lo tienen en separata, hay un resumen acerca pues de la competencia perfecta y dentro de ella los monopolios, oligopolios y la competencia monopolística, ¿ya? Por ejemplo, ¿influyen los precios la competencia perfecta? No, pues no. Nadie controla el mercado acá. ¿Los monopolios influyen en los precios? Sí. ¿Los oligopolios influyen en el precio? Sí. ¿La competencia monopolística influye en el precio? Sí. Pero a través del liderazgo, a través de la diferenciación de productos, a través de la fidelización de los clientes. ¿Cuántas empresas actúan en la competencia perfecta? Muchas. ¿Cuántas empresas en el monopolio? Una. En el oligopolio, pocas. En la competencia monopolística, muchas, ¿no? Homogeneidad del producto en la competencia perfecta existe. En el monopolio, ¿existe homogeneidad del producto? Solamente existe un bien que es el líder, pues, ¿no? Y tiene muy pocos sustitutos. En el oligopolio pueden haber homogéneos y diferenciados. Y en la competencia monopolística, diferenciados, ¿ya? Importante. Barreras de entrada en la competencia perfecta no hay. En el monopolio hay un control. Hay un control del monopolista normalmente, ¿ya? En los oligopolios también hay un control.
En la competencia monopolística no hay control. La información, ¿existe información para ingresar a estos mercados en la competencia perfecta? Existe, hay información simétrica. En el monopolio, existe, claro que existe, pero lo tienen como control solamente una empresa, ¿no? En el oligopolio no existe, te la van a ocultar, porque son varias empresas las que están dominando el mercado. Y en la competencia monopolítica tampoco, porque son muchas empresas, ¿ya? Muchas empresas. Bien, chicos, entonces ahí nos estamos quedando. Muchas gracias por su tiempo. Nos estamos viendo. A ver, hay una pregunta. ¿Los panetones no son un ejemplo de una competencia perfecta? ¿Los panetones son un ejemplo de competencia perfecta? ¿Ah? Sí, hay muchos ofertantes, hay muchos demandantes, ¿no? Hay muchos demandantes, pero los panetones, si te das cuenta, ¿no? Están bien diferenciados, ¿no? Por ejemplo, Donofrio, a pesar de ser carísimo, es el que más vende. Es uno de los panetones más caros, pero sin embargo, vende más que las otras marcas. Un Donofrio te cuesta 22, 25 soles en caja. En cambio, una carretilla en la calle te cuesta 8 soles, 6 soles, ¿no? Pero sin embargo, Donofrio vende más que ellos. ¿Por qué? Porque se ha diferenciado. En todo caso, el mercado de panetones se parece más a una competencia monopolística, Nicole. ¿Ya? Bien, chicos, gracias. Ejemplo de mercado de competencia perfecta. Bueno, ya está. Chicos, gracias por su tiempo. Nos vemos en la próxima clase. Chao. Sí, profe, muchas gracias. Listo, nos vemos. Gracias. Hasta luego.